Popol Vuh, traducción de Adrián Recinos, parte 3. Conociendo la importancia de este documento y con la esperanza de poder añadir algo nuevo a la interpretación de los anteriores traductores, emprendí desde aquel año la difícil tarea de trasladar las historias de los indios de mi país al idioma castellano y de aclarar por medio de notas los pasajes oscuros, añadiendo los datos geográficos y de otra naturaleza que contribuyeran a su mejor inteligencia. Mi traducción fue publicada en México en 1947, bajo el título de Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché. Por empeño de mi inolvidable amigo el arqueólogo Sylvanus G. Morley, mi versión castellana fue trasladada al inglés y publicada en 1950 por la imprenta de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, en un bello libro que lleva el título de Popol Vuh, The Secret Book and the Ancient Quiché Maya. Esta versión, reproducida poco después en Inglaterra, es la primera que se ha publicado íntegramente en el idioma de inglés. Como podrá observar el lector, el libro de los antiguos indios quichés ha recibido la atención de los hombres de estudio de ambos continentes. Está para publicarse además en una traducción japonés. La parte mitológica que contiene ha dado lugar asimismo a varias obras de entretenimiento, entre las cuales pueden citarse las del escritor argentino Arturo Capdevila y del escritor yucateco Emilio Abro Gómez en América, y los cuentos de Charles Finger y Walter Krickenberg en Europa. En la presente edición se ha tratado de ofrecer a los lectores el libro sagrado de los quichés en una forma más sencilla y popular sin alterar su contenido, y conservando los datos más importantes del comentario y de las notas en que ha aparecido anteriormente. En la descripción de la creación, uno de los pasajes más notables de esta crónica, notará el lector alguna semejanza con el libro del Génesis. Es evidente que el autor conocía algo de esos textos bíblicos que le habían enseñado los misioneros cristianos. Pero, como ha dicho el comentarista Adolfo Bandelier, el conjunto es una colección de tradiciones originales de los indios de Guatemala y, como tal, la obra de mayor valor para la historia y la etnología indígena de la América Central. Otro famoso historiador, Hubert Howe Bancroft, ha dicho por su parte que el Popol Vuh es una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen del Nuevo Mundo. Los lectores que recorran las páginas de este libro no dejarán de confirmar que estas opiniones de dos sabios americanistas. En el Popol Vuh puede distinguirse tres partes. La primera es una descripción de la creación y del origen del hombre, que después de varios ensayos infructuosos fue hecho de maíz, el grano que constituye la base de la alimentación de los naturales de México y Centroamérica. En la segunda parte se refieren las aventuras de los jóvenes semidioses Hunahpu e Ixbalanque y de sus padres sacrificados por los genios del mal en su reino sombrío del Xilbalbay. Y en el curso de varios episodios llenos de interés se obtiene una lección de moral, el castigo de los malvados y la humillación de los soberbios. Rasgos ingeniosos adornan el drama mitológico que en el campo de la invención y expresión artística no tienen rival en la América precolombina. La tercera parte no presenta el atractivo literario de la segunda, pero encierra un caudal de noticias relativas al origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus emigraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza quiché, hasta poco antes de la conquista española.
En esta parte se describe también la serie de los reyes que gobernaban el territorio, sus conquistas y la destrucción de los pueblos pequeños que no se sometieron voluntariamente al dominio de los quichés. Para el estudio de la historia antigua de aquellos reinos indígenas, los datos de esta parte del Popol Vuh, confirmados por otros preciosos documentos, el título de los señores de Totonicapán y otras crónicas de la misma época, son de inestimable valor. Cuando en 1524 los españoles, bajo el mando de Pedro Alvarado, invadieron por orden de Cortés el territorio situado inmediatamente al sur de México, encontraron en él una población numerosa, dueña de una civilización semejante a la de sus vecinos del norte. Ocupaban el centro del país los quichés y los cachiqueles. El poniente vivían los indios mames, que aún habitan los departamentos de Huehuetango y San Marcos. En los márgenes del sur del lago de Atitlán se encontraba la raza aguerrida de los Sutugiles, y hacia el norte y oriente se extendían otros pueblos de raza y lenguas distintas. Todos eran, sin embargo, descendientes de los mayas, que en el centro del continente desarrollaron en los primeros siglos la era cristiana una maravillosa civilización. Las características físicas de quichés y demás pueblos indígenas de Guatemala y la semejanza entre las lenguas demuestran suficientemente el parentesco que las une con la madre común. Robustecen el concepto de la unidad racial maya-quiché, las ideas comunes que se encuentran en los documentos de Guatemala y Yucatán acerca del origen de sus habitantes. Además, el elemento maya original se observan en el compuesto étnico y en las lenguas de los antiguos reinos indígenas. Las huellas de la raza tolteca, que procedente del norte de México invadió la península de Yucatán bajo el mando de Quetzalcóatl hacia el siglo XI de nuestra era. Los datos de los documentos revelan que las tribus guatemaltecas vivieron largo tiempo en la región de la lengua de términos y que no encontrando probablemente en ella suficiente espacio vital ni la independencia necesaria para sus actividades, la abandonaron y emprendieron una peregrinación total hacia las tierras del interior, siguiendo el curso de los grandes ríos que tienen su origen en las montañas de Guatemala, el Usumancita y el Grijalba. De esta manera llegaron a las altiplanicies y montañas del interior, donde se establecieron y propagaron, aprovechando los recursos del país y las facilidades que éste les brindaban para la defensa contra sus enemigos. Durante su largo viaje y en los primeros tiempos de su establecimiento en las nuevas tierras, padecieron las tribus grandes penalidades que se describen en los documentos hasta que descubrieron el maíz y comenzaron a practicar la agricultura. El resultado a través de los años fue sumamente favorable para el desarrollo de la población y de la cultura, de los diferentes grupos, entre los cuales se destaca la nación quiché. Si la producción intelectual marca el grado supremo de la cultura de un pueblo, la existencia de un libro de tan grandes alcances y mérito literario como el Popol Vuh es bastante para asignar a los quichés de Guatemala un puesto de honor entre todas las naciones indígenas del Nuevo Mundo. Confío en que el curioso lector que recorra las páginas de este libro y se sienta cautivado por el encanto de la antigua mitología americana podrá confirmar esta opinión. Adrián Recinos.